Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Qué le parece el frío? A ver, vamos con ustedes a ver la unidad número 3, que es soluciones. Ya, tengo otra en PowerPoint, esta. Eso. Soluciones. Vamos a definir la solución como que está formada por dos o más sustancias puras, ¿ya? A las cuales se denomina el componente de la solución, ¿ya? Estos son el soluto y el disolvente. Tenemos nosotros la solución, acá tenemos el disolvente. Para que sea solución, tiene que haber otra sustancia más. Dos o más, ¿ya? Entonces este es el soluto. Pero cuando hablamos de dos, bueno, hasta acá estamos bien. Un soluto y un disolvente, pero dos o más, si fueran tres o cuatro los componentes de la solución, ¿ya? Más de dos componentes, pues decimos dos o más, ¿ya? Bueno, vamos a definir los componentes y ahí vamos a ver cuáles son que aumentan, solutos o disolventes. El soluto es la sustancia que se dispersa acá en el seno del disolvente. En el seno, la sustancia que se dispersa, ¿ya? Ese es el soluto. Esto está en forma de iones o en forma de moléculas, ¿ya? En una solución puede haber de un soluto, más de un soluto, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes preparan su cafecito, bueno, el agua disolvente, el café es el soluto, ¿ya? Pero seguramente no toman amargo, le agregan azúcar a otro soluto. Fíjense que hay tres sustancias, ¿no? Por eso dijimos dos o más. Pueden ser cuatro también, ¿no? Ahora, el disolvente es la sustancia que acepta en su seno al soluto, es decir, que disuelve el soluto, ¿no? Tiene el mismo estado físico que la solución, ¿ya? Y generalmente se encuentra en mayor cantidad, generalmente. Más adelante vamos a explicar por qué aseveramos esto, ¿ya? En una solución solamente existe un disolvente solamente uno, ¿ya? Entonces, si la solución tiene un soluto y un disolvente, es binaria, tiene tres, como en este caso, ternaria o cuaternaria, pero el disolvente es uno solo, los demás son solutos. Bueno, vamos a solución, dijimos que es una mezcla, ¿no? Mezcla de dos o más sustancias. Resulta que nosotros hacemos una clasificación de acuerdo al tamaño de las partículas que se están disolviendo. Yo les decía, el soluto en el disolvente, acá estaba el soluto, ¿ya? De acuerdo al tamaño de esas partículas que se disuelven, tenemos esta clasificación. Solución, si las partículas están en el orden de 1 a 10 angstrom, ¿ya? Son partículas que están, que tienen magnitud atómica o molecular, ¿ya? Entonces, si yo tengo acá en el disolvente, si agregué, por decirle, cloruro de sodio, ¿ya? Cloruro de sodio, las sales cuando se disuelven, se ionizan, ¿ya? Entonces acá la parte disuelta no está como moléculas, sino está como iones. Acá tenemos iones sodio y iones cloruro. Iones sodio y iones cloruro. O sea, esta solución, o sea, estas partículas son muy pequeñas, ¿ya? Están en el orden, les decía, de 1 a 10 angstrom. Recuerdan ustedes, la unidad anterior vimos que los átomos estaban en el orden de su radio atómico de 1 a 2 angstrom, ¿no? Partículas muy pequeñas que separar
con un filtro, ¿no? Ni siquiera con un filtro, ¿no? O también en el caso de que cuando ustedes disuelven acá azúcar, en el caso del azúcar se disuelve, no se ioniza, sino que está como molécula. Por eso la solución puede ser iónica, puede tener magnitud atómica o molecular, ¿no? Pueden ser iones o pueden ser moléculas, la sustancia que está dispersa. Luego, si las partículas están en el orden de 10 a 10.000 angstroms, ya tenemos lo que llamamos los coloides. Generalmente son emulsiones, ¿ya? Donde la partícula que se dispersa, acá en el seno del disolvente, ¿ya? Es también un líquido. Es un líquido, pero un líquido invisible, ¿ya? Generalmente es un aceite, ¿no? Se dispersa, que cuando se dispersa en el seno del líquido, forman lo que llamamos las emulsiones. Esta sustancia o estas soluciones se caracterizan porque tienen un color lechoso, ¿no? Así blanquecino. Ahora, si las partículas son mayores a 10.000 angstroms, su tamaño es mayor a 10.000 angstroms, tenemos lo que llamamos las suspensiones. Estas partículas constituyen grupos grandes de moléculas, ¿ya? Que precipitan fácilmente. Vamos a borrar esto. Precipitan fácilmente porque estas partículas que están acá disueltas formando, quieren esta es la homogénea, ¿ya? Son partículas grandes, simplemente por precipitar, a precipitar, ¿no? Podemos separar también por filtrado, o lo podemos, o una centrífuga, ya, porque son partículas grandes. Las partículas arriba, cuando es más de 10.000 angstroms, entonces fácilmente se las puede separar. Tenemos también la clasificación de las soluciones. Las soluciones las clasificamos de acuerdo, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la naturaleza del disolvente, de acuerdo a la naturaleza del soluto, de acuerdo al estado de agregación de la materia y también de acuerdo a la cantidad de soluto disolvente. En el primer caso, tenemos soluciones, la clasificación según el número de componentes. ¿Ya? Tenemos soluciones binarias, cuando son solamente dos componentes, un soluto y un disolvente. Ternarias, bueno, cuando hay tres componentes, cuando hay cuatro componentes, ¿no? Nosotros en la materia vamos a trabajar con soluciones binarias. Ya, o sea, un soluto y un disolvente. Tenemos también las soluciones. No, aquí estamos. De acuerdo al número de componentes. Ahora, de acuerdo a la naturaleza del disolvente. De acuerdo a la naturaleza del disolvente, si el disolvente es agua, ¿ya? Las soluciones se denominan acuosas. Ahora, si el disolvente es una sustancia orgánica, ¿ya? Tenemos las soluciones orgánicas. Es cuando el disolvente, qué sé yo, éter, por decir, gasolina, alcohol o benceno, cuando el disolvente es un compuesto orgánico, las soluciones se denominan orgánicas, ¿no? Entonces, según la naturaleza del disolvente, tenemos soluciones acuosas y soluciones orgánicas, ¿ya? En la materia vamos a trabajar nosotros con las soluciones acuosas. Soluciones acuosas. Bueno, tenemos también, de acuerdo a la naturaleza del soluto, ¿ya? Las soluciones se clasifican en soluciones iónicas y soluciones moleculares. Las soluciones iónicas, ¿ya? Las soluciones iónicas, a ver, vamos a ver si podemos bajar esto más abajo. Ya. Cuando la sustancia dispersa está en forma de iones. Cuando la sustancia que dispersamos,
acá, que se dispersa en el disolvente, está en forma de iones, ¿ya? Tanto les ponía un ejemplo del cloruro de sodio, ¿no? Si disolvemos en agua, acá tenemos iones sodio y iones cloruro, ¿ya? Ahora, esta sustancia iónica, la solución iónica, se caracteriza porque conducen la corriente eléctrica, son buenas conductoras de la corriente eléctrica, ¿ya? Yo hago esta experiencia, fíjense, bueno, tengo mis dos cables acá, el uno es positivo, el otro es negativo, colocamos un poquito y acá tenemos un enchufe para la corriente, ¿ya? Entonces, pero uno de los cables, yo corté un cable y lo pongo de esta manera, una punta acá y la otra punta ahí. Entonces, cuando yo enchufo esto a la energía eléctrica, este foquito prendió, ¿ya? Alumbró como que estuviera este cable como no estuviera cortado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta solución es la que conduce la corriente eléctrica. La solución está conduciendo la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, pero son las soluciones iónicas, ¿no? Porque tiene iones, o sea, la energía es un flujo de electrones, ¿no? Ahora, las soluciones moleculares, cuando la sustancia dispersa, está en forma de molécula. Es decir, cuando no hay iones. Acá tenemos la solución, tenemos el disolvente y como ejemplo vamos a poner acá el disolvente es agua, aquí vamos a trabajar con soluciones acuosas y vamos a disolver azúcar, ¿ya? Estamos poniendo ejemplos que ustedes conocen, ¿no? Disolvemos azúcar. Si ustedes agregan una cucharada de azúcar a un vaso de agua, el azúcar también se disuelve, ¿no? Así como se disolvía la sal. Pero no forma iones. Las moléculas de azúcar se disuelven como moléculas. Aquí se están como moléculas, ¿ya? Entonces, estas soluciones se caracterizan porque no conducen la corriente eléctrica. Yo hago la misma experiencia que en el caso anterior, y se vamos a colocar acá este sistema. Acá tenemos un poquito. Acá en este extremo colocamos el enchufe. Y cuando yo enchufo esto a la energía eléctrica, este poquito acá no prendió, ¿no? Porque el cable está cortado. Esta solución no conduce la corriente eléctrica. Esta es la característica de las soluciones moleculares. Cuando está dispersa en forma de moléculas. Y iónica, cuando está dispersa en forma de iones, ¿no? Como en el caso anterior. Según el estado de agregación de la materia. Si ustedes recuerdan, hace un momento atrás habíamos definido el disolvente. Dijimos, el disolvente es la sustancia donde se dispersa el soluto. ¿Ya? Y fíjense, dijimos que tiene el mismo estado físico que la solución. ¿Ya? El mismo estado físico que la solución. ¿Qué significaba eso? Que si el disolvente es sólido, disolvente, que tenemos disolvente, vamos a pintarlo, disolvente, si el disolvente es sólido, fíjense, sólido, la solución va a ser sólida, solución sólida. Ahora, el soluto puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Pero ya les dije, si el disolvente es sólido, la solución va a ser sólida. Por ejemplo, una solución donde el soluto es sólido y el disolvente es sólido. Tenemos acá las aleaciones. Las aleaciones son mezclas de dos metales, o metal y no metal, ¿no? O más de dos componentes también puede tener. Tenemos el latón, el bronce, el acero, ¿ya? El acero es una aleación de hierro con pequeña cantidad de carbono, ¿ya? Y si es acero inoxidable,
de hierro y carbono tiene también cromo, ¿ya? Entonces, fíjense, pero la mezcla debe ser homogénea. Si no es homogénea, no es solución, ¿ya? Una tinga, ¿está? Y batería. A ver, un momentito, bueno, espérenme. Vamos a... Ahora sí, continuamos. Entonces, decía, la solución son mezclas de metales, o metal y no metal, ¿ya? Ahora, si el soluto es líquido, y el disolvente es sólido, la solución también es sólida, ¿no? Como ejemplo tenemos la amalgama. La amalgama resulta de la mezcla de mercurio con un metal, ¿no? Por ejemplo, amalgama de plata, amalgama de oro, si el mercurio es líquido, ¿no? El mercurio es un metal, pero es líquido, metal líquido. Entonces, y la amalgama es sólida, ¿no? También tenemos otra solución donde el soluto es gas y el solvente es sólido, ¿ya? Como ejemplo, dice hidrógeno en paladio. El hidrógeno ocluido en paladio. El paladio es un elemento que tiene avidez de hidrógeno, ¿ya? Por tanto, cuando hay hidrógeno presente junto al paladio, el hidrógeno absorbe en el paladio. Es un proceso de absorción, con D, ¿ya? Y, bueno, ya queda el hidrógeno en el paladio, que es sólido, y ya es una solución, ¿no? Y ya es una mezcla. También, ahora, si el disolvente es líquido, las soluciones van a ser líquidas también, ¿no? Líquida, el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso. Es una solución sólido-líquido, ¿ya? Hacíamos hace rato, ¿no? Sal en agua, salmuera, sólido, soluto sólido, disolvente líquido. O azúcar en agua, igual, sólido líquido, ¿no? Ahora, en el caso del líquido, como ejemplo ponemos alcohol y agua, se mezcla de dos líquidos que sean miscibles, ¿no? Solución líquida, fíjense. También tenemos solución líquida, ¿no? Las bebidas carbonatadas. El gas, el dióxido de carbono que está en las bebidas gaseosas, ¿no? Es gas que está disuelto en el líquido. Estamos formando una sola solución homogénea. Mezcla homogénea, dijimos las soluciones. Cuando ustedes definen solución, bueno, hablan de mezclas, pero tienen que mencionar la palabra homogénea. Porque si la solución o si la mezcla no es homogénea, no es solución, ¿ya? Para que sea solución, la mezcla tiene que ser homogénea. ¿Y qué significa homogéneo? Una sola fase, una sola fase. Agregan sal a un vaso de agua, está agregando un sólido, pero el sólido desaparece en el seno del líquido, ¿no? Y queda una sola fase, queda solamente líquido. Bueno, también tenemos las soluciones gaseosas. Si el disolvente es gas, la solución también va a ser gaseosa, ¿no? El soluto puede ser, fíjense, igual, sólido, líquido o gas. Nosotros vamos a trabajar acá en la materia con soluciones
líquida. Solución es líquida. La última clasificación, la solución es según la cantidad de su componente. Según la cantidad de su componente, las soluciones se clasifican en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿Ya? Vamos a poner acá a ver. Bueno. Tenemos las soluciones diluidas. Cuando la cantidad de soluto es pequeña con respecto a la masa, a la cantidad del disolvente, o a la masa del disolvente, ¿no? Cuando es pequeña, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí les menciono, tengo, bueno, y cuando hablamos ya de la solubilidad, tenemos que hablar con datos de tabla, ¿no? En el caso, porque la solubilidad de los sólidos en líquidos no es indefinido. Ustedes cuando agregan, qué sé yo, tienen un vaso con agua y tenemos una cantidad de agua acá. Va a disolver, pero va a llegar un momento que no va a disolver más y se va a quedar la sal aquí abajo, ¿no? Y por más que agiten, no se va a disolver, ¿ya? Porque la solubilidad no es indefinida. Las sales tienen solubilidades diferentes, no tienen la misma solubilidad. Por ejemplo, el cloruro de sodio, a 20 grados centígrados, ¿ya? A 20 grados centígrados, solamente 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. No disuelve más a esa temperatura, ¿ya? Porque la solubilidad también varía con la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad. O sea, ¿qué significa? Que disuelve más. Entonces, si yo agregar acá 100 gramos de agua, estamos a 20 grados centígrados, entonces agrego 36 gramos, se va a disolver todo. Pero si solamente en esta cantidad de agua va a disolver 36 y los otros 4 gramos se vienen abajo. No se van a disolver, por más que yo agite ahí y con un agitador mecánico o manual, como quiera, no se disuelve más a esta temperatura. Solamente si caliento, sí, me disuelve más porque la solubilidad, le decía, aumenta con la temperatura. ¿Ya? Entonces, soluciones diluidas cuando esa cantidad es pequeña. Por ejemplo, si yo agregara acá 0,100 gramos de sal a los 100 gramos de agua, es diluida. La cantidad de soluto es muy pequeña con respecto a la masa de disolvente o la cantidad de disolvente. Pero esto es para esta sal. Porque fíjense, si fuera un carbonato de sodio o un carbonato de calcio, la solubilidad en el caso de es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Va a disolver en 100 gramos, mucho menos de un gramo. Entonces, este es para esta sal. Ahora, la solución es concentrada cuando la cantidad de soluto es representativa ya con respecto a la masa del disolvente. Entonces, estas soluciones. Entonces, ¿cuándo sería concentrada acá esta solución? Fíjense, si diluida, le decía, ¿no? Si agregamos una pequeña cantidad, un gramo. Pero si yo agregara acá unos 30 gramos de sal, ya es representativo con respecto a esto, ¿no? Ya la solución es concentrada. Ahora, la solución es saturada, cuando no disuelve más soluto a esa temperatura. Cuando no disuelve más soluto a esa temperatura. Cuando la solución no disuelve más soluto a esa temperatura, la solución está saturada. ¿Ya? Esa solución, vamos a cambiar el color acá, está saturada. Está mi lápiz. ¿Ya? Entonces, cuando no disuelve más, está saturada. ¿Y con cuántos gramos se satura? Con 36 gramos. No disuelve más, porque la solución está saturada. Yo le decía, si agrego 40 gramos de sal, y por más que yo agite,
solamente disolver los 36 y estos 4 gramos que se van a quedar aquí abajo. No se va, están como sal sin disolver. ¿Ya? Esta sal, fíjense, cuando hablamos de las sales, se decía, ¿no? Se ioniza completamente esto. En la parte disuelta, los 36 gramos están ionizados, como sodio y cloruro. Pero aquí estos 4 gramitos que están abajo, que no se disolvieron, esos sí están como cloruro de sodio, así, como molécula. ¿Ya? Ahora, las soluciones, cuando tienen mayor cantidad de soluto que el que deberían tener a esa temperatura. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a tener mayor cantidad de soluto disuelto acá? Si acabamos de indicar de que si yo agrego 40 gramos, me disuelve 36 en el caso de cloruro de sodio, y por más que yo agite, no disuelve más. La cantidad de sal que esté en exceso se va a venir abajo, como sal, como cloruro. ¿Ya? Entonces yo solamente puedo llegar hasta acá, a las soluciones saturadas. Sí, las soluciones sobresaturadas son muy inestables, fíjense acá, inestables. Las que son estables son las saturadas. ¿Ya? La solución, yo saturo mi solución y la puedo dejar, es muy estable. ¿Ya? Pero las sobresaturadas son inestables. Dijimos cuando tiene mayor cantidad de soluto que el que debería tener a esa temperatura. ¿Ya? Normalmente la saturación es momentánea, porque en el bien sobresatura precipita. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener una solución sobresaturada si hacemos un artificio. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto para. Por ejemplo, si tengo acá, vamos a seguir hablando de cloruro de sodio, porque son datos de tabla. Cloruro de sodio a 20 grados centígrados. Acá tenía disuelto 36 gramos de sal, en 100 gramos de agua, ¿no? Ojo, en 100 gramos de agua. 36, porque si son 200 gramos de agua, va a disolver el doble de 36, ¿no? Entonces acá esta solución está saturada. Ahora, si yo caliento este vasito con esta salmuera, caliento a 50 grados centígrados, el mismo vasito estoy calentando a 50 grados centígrados, la solubilidad aumenta. ¿Ya? Aumenta y en el caso del cloruro de sodio, la solubilidad a 50 grados centígrados es 37. Eso es un dato de tabla, ¿no? O sea, no estoy improvisando. 37, o sea, 50 grados centígrados, 100 gramos de agua disuelve 37 gramos de sal, cloruro de sodio. Fíjense, la primera es saturada a 20 grados centígrados, con 36. La segunda es saturada también, saturada con 37 gramos de sal, que tuve que aumentar un gramo más para que sature, porque calenté a 50. Ahora, si yo dejo enfriar esto, voy a enfriar esta solución. ¿Ya? Voy a enfriar hasta, otra vez hasta 20 grados centígrados. Entonces, esta solución ahora tiene 27 gramos de sal disuelta en 100 gramos de agua. ¿Ya? Por eso que dijimos, tienen mayor cantidad de soluto que el que deberían tener a esa temperatura. ¿Ya? A 20 grados centígrados, el cloruro de sodio, en 100 gramos de agua solamente debía haber 36. Sin embargo, acá hay 37, ¿no? Abajo. Por eso que esta solución es sobresaturada. Pero es muy inestable, le decía, ¿no? Este es un artificio para obtener la sobresaturación, simplemente. Después, no, porque son inestables. Ni bien, le decía, es momentánea la sobresaturación, ¿no? Esto es inestable. Si yo tengo esto, tiene que ser en reposo completo. De acá tengo que enfriar en completo reposo esto, porque si no, a medida que va enfriando, va a ir precipitando. ¿Ya? Esto es inestable. Basta que yo haga un pequeño movimiento a este vaso, inmediatamente precipita este gramo que estaba de más. Y van a quedar solamente 36, que es lo que debería tener esa temperatura, ¿no? Esto con respecto a la el proceso de disolución.
¿ya? En el proceso de disolución, pues tenemos aquí un gráfico, una figura para explicarles mejor. La solubilidad viene relacionada con la estructura molecular del soluto y del disolvente. ¿Ya? Aquí hacemos hincapié, estamos explicando qué pasa con la solubilidad, por ejemplo, del alcohol etílico con la gasolina y la solubilidad del alcohol con el agua. ¿Ya? Nosotros sabemos que el alcohol con agua, pero no es soluble, se mezclan fácilmente, son miscibles. La gasol también son miscibles. Ustedes pueden ver que hay surtidores que venden alcohol carburante, dicen. Bueno, por lo menos unos meses atrás estaban vendiendo. Porque el alcohol mezcla perfectamente con la gasolina. ¿Ya? Ahora, acá la pregunta es la siguiente. Si el alcohol se disuelve con la gasolina, ¿ya? El alcohol se disuelve con la gasolina y el alcohol también se disuelve con el agua. ¿Ya? La gasolina y el agua tal vez deberían ser solubles, ¿no? Sin embargo, la gasolina y el agua no son solubles. Es una mezcla que no se realiza porque son inmiscibles, ¿no? Inmiscibles. Ahora, yo les comentaba hace un momento atrás que la solubilidad tiene que ver con la estructura misma del soluto y del disolvente. ¿Ya? Solamente se disuelve, o sea, lo semejante disuelve a lo semejante, decíamos, ¿no? Así lo manejamos cuando hablamos de soluciones, ¿ya? Solubilidad, de formar soluciones. Lo semejante. Y acá podemos apreciar eso. Fíjense, en el caso del alcohol. El alcohol etílico, bueno, aquí está la fórmula. Vamos a hacer la fórmula desarrollada. Ustedes conocen estas fórmulas porque el año pasado hicieron solamente orgánica, ¿no? En el último curso de orgánica. El colegio. Orgánica. Entonces, este es el alcohol etílico. ¿Ya? Y se disuelve con la gasolina. Dice, la gasolina, ¿esta es la fórmula de la gasolina? C5H12. Seguro que no, ¿no? La gasolina es multicomponente, ¿ya? Ustedes saben que en los hidrocarburos, el C1 es el metano, el etano, el propano y el butano son gases, ¿no? Ahí son gases. Gases. Y a partir del pentano, del C5, ya para abajo son líquidos, ¿no? Bueno, y después son sólidos también. Entonces, el pentano, hexano, etano, octano, nonano, decano, son líquidos. Y son parte de la gasolina. Pero no solamente, el más liviano, fíjense, es el pentano que está acá. Ese pusimos de ejemplo acá, el pentano. Pero hay hexano, heptano, le decía, octano, nonano, isooctano, o sea, cadena magnificada. Hay aromático, benceno, tolueno, sileno en la gasolina, ¿no? Es muy múltiple. Aquí estamos considerando solamente el primero, la más corta, la más sencilla, que es el pentano. Pentano, bueno, carbono 5 del pentano. Vamos a hacer la fórmula desarrollada. 2, 3, 4 y 5. Sí, carbono 5, hidrógeno 12, ¿no? 10, 12. Bueno, entonces dijimos, el alcohol se disuelve con la gasolina. Fíjense, el alcohol tiene un radical acá, que esto, que tiene su parecido con la gasolina, ¿no? Eso tiene en común esto. Aquí estamos indicando con esta flechita. Eso tiene en común esto, ¿no? Por eso se disuelve con la gasolina y el alcohol. Ahora, el alcohol, ¿por qué se disuelve con el agua? ¿Qué tiene en común con el agua? Vamos a poner acá el agua y vamos a ionizar así. Hidrógeno OH. Entonces, el alcohol tiene en común con el agua el OH. Pues, tiene en común con el agua, ¿no? Por eso el alcohol se disuelve también con el agua. Ahora, si miramos acá nosotros, gasolina
y agua. Acá está. ¿Qué tiene en común? No tiene nada en común, ¿no? No tiene nada en común, por eso no son solubles, no se disuelven, porque no tienen nada en común. ¿Ya? Les decía, de ahí viene lo que les mencionaba hace un momento atrás, ¿no? Que lo semejante disuelve a lo semejante. O sea, si yo tengo sustancias polares, se van a disolver con disolventes polares. Si mi sustancia es apolar, se va a disolver con disolventes apolares. La solubilidad de la sustancia es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad definida de líquido, de agua. ¿Ya? Vamos a trabajar con soluciones, dijimos con soluciones acuosas, ¿no? Entonces, la cantidad máxima que se puede disolver a determinada temperatura, además, ¿no? Entonces, esa es la solubilidad de la sustancia. Cuando hablábamos un momento atrás, dijimos a 20 grados centígrados, el cloruro de sodio en 100 gramos de agua, se disolvía ¿cuántos gramos de sal? 36 a 20 grados centígrados, ¿no? 36 gramos. Entonces, esa es la solubilidad del cloruro de sodio en